Bueno, 2:20 de la tarde, aquí estamos hasta las 3, como siempre, en esta jornada de viernes. Un viernes casi otoñal tirando invierno, les digo. La temperatura continuamos en realidad con 15 grados 2 décimas. Es el registro todavía de la hora 12. Quizás haya levantado un poco, pero una jornada muy, muy otoñal tenemos para abrir este fin de semana en la ciudad de Mar del Plata. Y como te decíamos ayer casualmente, va a ser un fin de semana seguramente muy local, muy marplatense. Ha pasado ya la vorágine del fin de semana largo y uno retoma el hábito y las actividades de aquí de nuestra ciudad. En el marco de esas actividades, casualmente, de nuestra ciudad, involucran a un marplatense, esto que vamos a hacer, que vamos a llevar adelante esta tarde a las 7, en la sede de ADUM, allí en Guido 3256, detrás del complejo universitario de Funes, porque se va a desarrollar la presentación del nuevo libro de Federico Liste, editado por Edubim. El libro la novela se llama Naufragio de una sombra y bueno, viene con algo de historia, así que lo vamos a consultar y le vamos a contar a él, le vamos a preguntar a él que nos cuente cómo vino la mano. Federico, gracias por venir antes que nada, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé, ¿contento? Más ansiedad que felicidad. Que felicidad. Supongo que después de la presentación va a haber una relajación y cosecharemos los sembrados. ¿Tan bravo es el tema? Yo he participado en varias y los he notado a todos siempre igual. Siempre igual. Y he estado he participado en presentaciones de distintos géneros, de distintos narradores, de distintos autores. Autores con 3, 4, 5, 6 libros encima, autores del primero, del segundo, y se los nota siempre muy nerviosos. Y yo creo que hay, hoy le contaba un compañero de trabajo, me preguntaba también, porque me veía muy nervioso, muy ansioso. Ajá. Y yo le decía, ¿sabes qué? Lo que pasa que es muy ingrato para el escritor el hablar momentáneamente. Uno se toma tanto tiempo. El escritor por naturaleza es alguien que se toma tanto tiempo, claro, que elimina. Y lo que yo le decía a este amigo, que es un gran fanático del fútbol, sí, ningún futbolista se va a quedar sin jugar el domingo por decir una pavada en un reportaje. Claro. Pero un escritor, el que está viendo, ¿lo compro o no lo compro? Claro. Si uno dice una tontería, trabaja con el lenguaje, claro, trabaja con el no lenguaje. No se puede permitir la torpeza, claro. Y los nervios te juegan en contra. ¿Sí? Y además, bueno, muchos me decían también esta cuestión de la corrección. El escritor escribe y tiene tiempo de corrección y pasa por un par de lecturas previas y sin embargo, bueno, al momento de estar ahí, estás ahí y lo que decís, no hay vuelta atrás, ¿no? Y no tenés manera, no tenés el botón del delay. Sí, no podés borrar y arrancar de nuevo. Que eso, si vos me ves mi teclado, lo primero que se borra es la flechita. El delete, sí, está todo gastado, me imagino. Federico, bueno, vamos a pasar a la novela. A ver, la novela se va a presentar esta tarde a las 7. Decíamos, va a estar allí el querido amigo Mauro De Angelis y el otro querido amigo Sebastián Chilano presentándola. Seguramente habrá algo de lectura, habrá algo de charla contigo acerca del proceso de producción. Pero vamos con la parte histórica. Esta novela en realidad fue la ganadora del último Festival Azabache, del último concurso que se hizo en el marco del Festival Azabache en Mar del Plata. Claro, en 2015. Lamentablemente el festival, por falta de apoyo oficial, dejó de hacerse. Sí. Ahora estamos tratando de recuperarlo a pulmón, al menos con un congreso Azabache que se va a hacer a fin de año. Qué bueno. La verdad que desde el propio egoísmo, porque a mí también me conviene que el festival siga existiendo. Claro. Porque si no, uno tiene que explicar qué significa ese premio. ¿Qué significa ese premio? O sea, claro, que no solo es bondad, también hay egoísmo. Hay egoísmo ahí en el cierre. Es una lástima, es una lástima que no esté. Pero bueno, de a poco por ahí se puede ir recuperando, al menos bajo otro formato, pero lo importante es que vuelva, ¿no? Esto es lo más interesante. Y en aquel momento decidís presentarte, las bases era para una novela, decidís presentarte con un jurado importante. Sí, en el momento de la presentación todavía no se conocía el jurado. Se conoció después y yo dije, ¿me jugará a favor o en contra esto? Porque si sabía antes que hacía claro, eso. Porque al tratarse de una novela de aventuras, cuando vi que el presidente del jurado era Pablo de Santis, dije, bueno, claro, ¿eso me ayudará o me jugará en contra? Si tengo la suerte de ser un finalista, ¿no? Y parece ser que jugó a favor. Bueno, parece ser que jugó. El jurado estaba compuesto por Pablo de Santis, Ricardo Romero
e Iván Moiseev, que era el que había ganado el año anterior. Claro, tiene muchos premios tienen esa tradición que es interesante porque ayuda mucho a un escritor que se inicia, de que el ganador se transforma en jurado en la edición siguiente. Claro. Iván, yo tuve oportunidad de conocerlo telefónicamente, porque como yo nunca había editado nada, lo llamé a él para preguntarle cómo había sido su experiencia y demás. Y resultó una persona maravillosa que me llamó, estuvimos hablando 2 horas por teléfono, me llamó él, gastó él. Mirá vos, esos gestos que detalle, uno recuerda. Sí. No sí. lo conozco personalmente, pero habrá oportunidad seguramente. La novela, ¿ya la tenías armada, la tenías pensada o arrancaste de cero el día que decidiste presentarte al concurso? No, el concurso fue en 2015, yo la novela la escribí entre 2011 y 2012. Que yo no soy muy bueno con las fechas, pero lo sé porque mi actual pareja la conocí en 2012, entonces fijo muy bien y después, como es propio de todo escritor, estuve corrigiéndola muchísimo. La gente tiene por ahí una idea muy romántica de cómo se construye una historia. Bioy decía que la verosimilitud se logra a fuerza de sintaxis. O sea, si vos no trabajás en la precisión, y aún así uno después de muchas lecturas sigue encontrando errores, desde errores tontos de concordancia o el hecho de haber corregido y haber dejado ripios al haber cambiado, a dejar un que ya no tiene una función porque uno modificó la frase. O sea que al corregir también metes la pata. Porque tenés que cambiar todo lo que viene para atrás. ¿No? Y eso solo en lo que es sintaxis. Después uno dice, bueno, pero acá si yo no agrego algo no se va a entender lo que viene después. Ya la cuestión más estructural también lleva grandes correcciones. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo. La parte más aburrida es como corregir para los docentes, ¿no? Es la parte más aburrida del... Sí, igual es la que menos... ¿cómo te podría decir? Menos ansiedad genera, porque uno siente que suma seguro ahí. A la historia, que ya todo el proceso de armado de historia ya está, que es donde está la ansiedad. Claro, la ansiedad está en salir del cero, de la página en blanco, porque uno dice, bueno, ¿qué le va a pasar a este hombre? ¿Cómo descubre determinada cosa? Digamos, ¿cómo lo narro? Y uno, una vez que lo narró de una manera, dice, ¿y si hubiera de otra? ¿O no funciona? O sea, eso es lo que más ansiedad. Una vez que ya se resolvió, corregir da como una serenidad... Y es como entrar en calor antes de entrar a la cancha. Es fácil. Sí, ahora ya está, dice. ya está. Y me decías recién es de aventuras. A ver, ¿cómo podemos presentar la historia? Bueno, mira, la historia no está desnuda de cierta alegoría. Está basada sobre una alegoría. Pero ¿qué pasa? Obviamente la novelística se aparta de lo alegórico. Entonces, lo que yo hice es crear como un esquema y después romperlo un poco, volverlo ambiguo, de manera que funcionara como... Para mí un texto literario tiene que ser una suerte de motor productor de sentido. Entonces el lector tiene que ponerlo en juego y se tiene que ver forzado a... Si uno construye una alegoría perfecta, el lector se queda fuera. No tiene sentido. Para un escritor moderno no porque la entiende únicamente el que le escribió. Claro, solamente el que le escribió. El sentido lo encuentra el que le escribió. Y no es... Yo uso siempre una imagen que a mí me gusta mucho, que es el cubo de Rubik. Una alegoría sería un cubo de Rubik, uno lo terminó y ya entendió. En la novela es un cubo de Rubik tramposo, en el que hay demasiados colores azules, y algunos dicen, pero esto o me sobran o me faltan, Entonces ahí el lector se ve en la incomodidad de completar el sentido, que es lo interesante. O sea, la novela necesita un lector activo permanentemente, reponiendo información y buscando referencias de otros textos. Claro, y en esta novela hay muchos de los juegos modernos propios de Conrad o de Borges, de esta cosa de, bueno, esto me lo han contado, pero no sé si es cierto, yo no me hago cargo. Y esos juegos desde distintos lugares nos llega la historia. La historia no se construye solamente desde su narrador, y el narrador, por las condiciones propias de la historia, pone reparos. Miren que en ese momento yo estaba... No sé si esto lo percibí bien, lo entendí bien. Es bueno, todo eso
¿Fue laburo de la etapa de corrección o la idea que vos tenías de hacer la novela era así, ya en el 2011, No, 2012? la idea ya era así. Ya era así, ya o sea, era arrancó así. bajo ese molde. Claro, con una estructura... la principal influencia es Conrad. Claro. Porque yo soy un amante de Stevenson, por ejemplo, Sí. pero las luminosidades de Stevenson a mí no me surgen. Ujú. A mí me surge siempre la oscuridad y el otro ámbito. Claro. Entonces Conrad me sirvió muchísimo, sobre todo el corazón En de las las tinieblas, tinieblas, sí. Lord Jim, esos hombres atribulados. La búsqueda constante, ¿no? la Sí, ansiedad. manotazos para llegar a la luz y nunca se mueve, ¿no? Como en los sueños que siempre estás Exactamente. cayendo. Bueno, Claro. la novela tiene muchísimo de eso y ahí es donde participa Bien. la visión moderna, Ujú. ¿no? De Claro. la aventura se ve obturada todo el tiempo. Parece que no va a pasar, pasa o quizá no. Ajá, claro, claro, sí, 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 siempre a la espera de, ¿no? Muy macedonio, muy interesante, muy interesante. Y el tema, ¿de qué la va? No sin spoilear, como dicen ahora, ¿no? Como me dicen mis alumnos, dicen, no spoileemos. Digo, yo soy el profesor, puedo spoilear lo que quiera. Pero, digo, ¿cómo va el tema de la historia? Sin adelantar, pero el tema, ¿sobre qué? Sí, hablando un poquito Sí. de lo que es el argumento Claro. y la temática. Básicamente es un pescador de un buque pesquero, es marplatense el personaje, Ujú. que en su infancia tiene una imagen muy romántica de la vida en el mar. Y comienza a embarcarse y ve la realidad, que es una vida terrible, de trabajo, de abandono, de mucha soledad. La gente que se embarca vive en soledad. Sí, sí. Fracasa su matrimonio, pierde su familia. Mientras está embarcado, muere su madre y no puede asistir al velorio. O sea, el hombre pierde su visión romántica, Claro. de la pesca. Y de repente se encuentra con otro pescador de alta mar que está en el Mercante, que es un barco mítico, Sí. que todo el mundo dice que ha vivido aventuras y demás. Entonces lo llaman a formar parte de la tripulación del Mercante y hay un resurgimiento de ese espíritu romántico. Ajá. El problema es qué va a pasar una vez que esté en el barco. Claro, claro. ¿Tiene tiempo definido? ¿El tiempo es actual, contemporáneo? ¿Hay No, referencias no a está, eso o claro. no queda...? No está muy definido, pero Ujú. el lector ya desde la primera página se entera de que la persona que conoce al narrador lo conoce en 2006 y lo conoce cuando tiene 60 y pico de años, y sabemos que la historia se desarrolla cuando él tiene 30 y pico, se ubicaría en los 80, claro. pero no es muy... Claro. es un poco vaga. Ujú. ¿Y el espacio es acá en Mar del Plata o es en alta mar, En donde alta mar, produce? Completamente en alta mar. El principio de la novela se desarrolla en Mar del Plata, Ujú. pero la ciudad está presente, no hay una descripción de la ciudad. Pasa mucho como con Darrell, por ejemplo, Sí. que uno... Alejandría es un personaje Un más personaje de la novela. más. En este caso el personaje es el mar. Claro. O sea que no me metí mucho en lo que era la Mar del Plata como ciudad, que es una ciudad muy difícil de tomar literariamente. Claro. Eso sería un desafío para el día de mañana. ¿Y por qué decidiste esa novela de aventuras presentarla en el Azabache, en el concurso del Azabache, que estaba completamente pegado, ligado, sumado al policial? Bueno, hay una anécdota muy curiosa con eso, que yo veía que el reglamento no señalaba que fuera una Novela policial, negra. claro. Entonces pregunté, digo, no, abrieron, qué sé yo. Bueno, me anoto. Y todo el mundo dice, no, pero no te tendrías porque es policial. Y yo digo, uy, metí la pata. Dice, no, en realidad lo que me atrajo era, primero, que tenía un enorme prestigio el festival, Ujú. que yo había visto a escritores amigos presentar libros, entonces me generaba interés de meterme. Claro, yo también quiero entrar acá. entusiasmo, claro. El entusiasmo de querer Ujú. meterse. Y el hecho de que se abriera a otros géneros, dije, bueno, esta es mi oportunidad. Claro. La llevé con mucha
es propio de la locura de los escritores, Sí, sí. ¿no? Uno un día se cree el mejor escritor del mundo y al otro día Se se quiere cree matar. el peor. Sí, dice, ¿por qué presenté eso? Claro, ¿Por qué? porque me pasó también Sí, eso, sí, de, sí. de decir, esto no está del todo corregido. Y de hecho, parte de la demora en la publicación fue que yo pedí un tiempito Para laburarla más. para elaborarlo un poquito. Ajá, claro. Y una vez que sabés que te van a editar, te genera una cuestión de responsabilidad enorme, es una mochila tremenda, Claro. sobre todo en un primer libro, Sí, ¿no? sí, me imagino. Mm. ¿Tuviste devolución por parte del jurado? ¿Tuviste oportunidad de hablar con ellos sobre la novela? ¿Cómo fue? No O sea, tuve oportunidad, salvo con Iván, Ujú. pero por una cuestión de decoro no le pregunté si le había gustado o no. Claro, claro. No sé si él omitió Sí, opinión. también. No, bueno, pero te Sí, imagino que como se maneja todo el jurado, ¿no? Tiene que haber una coincidencia a la hora de seleccionar Sí, un ganador, sí, o sea sí, sí. que debe ser también algo profesional por parte de Iván, Claro, ¿no? Para no... y yo creo que también debe haber un acuerdo de no hacer no tener mucho contacto Claro. con la persona que fue premiada para Claro. que no haya Influencia, ¿no? Claro, sí, sí. Y Federico, contame, a la hora de ponerte a escribir la novela, en aquel 2011, 2010, cuando apareció la idea por ahí seguramente, la idea o la intención era escribir sobre la aventura en sí misma o traer y poder poner todas esas aventuras que uno había vivido a través de la lectura cuando era adolescente, cuando era más chico. Bueno, hay mucho de... Yo al personaje lo construí con un mix de las dos maneras que se puede escribir, construir. Ujú. Prestándole experiencia personal Claro. y apartándose de la experiencia personal. Conviene no meterse mucho con la experiencia personal porque ahí se pierde la magia de crear. Claro, sí, sí, te has Pero contado al tu ser, vida, sí. claro, al ser una primera novela, te transmite una cierta sensación de menor vértigo, Claro, valerte. Más tranquilidad, escribo sobre lo Claro, seguro. algo que conozco bien. Claro. Entonces, el personaje, si bien tiene una historia de vida muy distinta a la mía, yo no me puedo subir. La única vez que me subí a un barco casi me muero y era el ferry para ir Un a ratito, Uruguay. en 10 minutos, sí. Sí, Sí, casi sí. me muero. Y una historia de vida absolutamente diferente, pero ¿qué pasa? Es como dice Whitman, ¿no? Si estas no son las ideas de todos los hombres en todos los tiempos, Sí, no son sí, nada. No son nada. Básicamente las experiencias de los seres humanos son siempre las mismas. Ujú. El temor a la muerte, el temor a la soledad. Sí, sí, el sentido de aventura, inclusive. El sentido ¿no? de Sí. aventura. A ver, tengo miedo, pero un paso más voy a dar, a Pero ver un qué hay, paso para más sacarme a- la duda. Sí. Claro, y en este personaje estaba muy presente algo que estuvo presente en toda mi vida, que Ujú. es anhelar la aventura y no encontrarla nunca. Claro, claro. Ese es Sí. uno de los grandes dramas del hombre moderno, es que no hay posibilidad. O sea, yo quiero hacer, les prometo que quiero hacer algo heroico, Sí. y no hay mucho lugar. No hay mucho lugar, ni siquiera hay posibilidades. Y cuando están las posibilidades uno no se da cuenta que es el momento Que es o el la momento. posibilidad de ser heroico, ¿no? Claro, Uy. o que te pase lo peor es como aquel personaje de Bioy que decía, se quejaba de que les tocaban aventuras que no eran propias Que para no eran él. propias para él, claro. Sí, esto sí. me tendría que pasar otra cosa, Sí, no esto. pasa algo heroico y ¿qué hago? Salgo corriendo a buscar a la Claro. policía o a un bombero. O un bombero, ¿viste? Digo, claro. y ahí me perdí la chance. No Sí, era sí. para mí esa, no era para mí. Es muy bueno, es muy bueno. Federico, bueno, agradecerte que te hayas venido hasta acá. Esta tarde va a estar la presentación. ¿Por qué Mauro De Angeli y Sebastián Chilano? ¿Sabés que te van a cobrar esto? Vos no sabés cómo son, ¿no? Ya fueron sobornados. Ah, bueno, Ya fueron entonces sobornados. que no pidan nada ahora, ¿eh? que no pidan nada. Mauro fue la primera persona que lo leyó, el primer escritor que lo leyó. Ah, mirá. Entonces cuando dije, bueno, ¿a quién busco? Bueno, Mauro... Además también viene del proceso de los primeros libros, también es Claro. era una buena referencia. Exactamente. Y yo fui conociéndolos a partir de haber ganado el premio, Ujú. que me fui arrimando y decía, pero mira, hay gente que escribe también en Mar del Plata. Yo como muchos escritores, no voy a decir que todos, Claro. soy un tipo que vive un poco en un frasco, soy muy antisocial, me cuesta mucho. De hecho ahora estoy temblando por estar Tranquilo, hablando de no micrófono. Y eso que no te ve nadie acá. Claro, y eso que no Sí, nos ve sí. nadie. Al empezar a conocerlos también me Ujú. encontré con escritores que admiro, que uno siempre cuando escucha a alguien hablar en los medios
siempre parece que es Anata y que... Sí. No, realmente son escritores que admiro mucho. De hecho, en un momento me preocupé porque Sebastián había tenido Chilano había tenido un arranque de no quiero escribir más. Pero ¿cómo no vas a escribir más? Vos estás loco. Sí. Y bueno, y después me tocó conocerlos y encontrarme con gente maravillosa. Además son muy buenos lectores. Excelentes lectores. Que eso es importante a la hora de la Bueno, que eso también es tu caso. Sí. Porque yo he hablado con vos alguna vez que nos hemos encontrado y me ha sorprendido el bagaje de lectura. Pero uno hace acá las preguntas nada más, pero digo, en el caso de ellos que son los presentadores, eso está bueno, para encontrar referencias, para saber de dónde vienen, me parece que es interesante. Bueno, a las 7 de la tarde entonces, allí está editado por Edubín, ya va a estar a la venta, me imagino, no solo en la presentación hoy, sino que también a partir de mañana en las librerías, ¿no? Claro, sí, en el Gran Pez, porque yo... al tener amigos en la librería mandé a todo el mundo, ya se agotó. Ya se agotó. Vendimos como 15.000 ejemplares. Eso, bueno, a esperar la segunda edición que va a salir mañana. Claro, mañana va a estar a la otra cantidad. Pero ahora pueden encontrarlo en Fray Mocho o en Eudem. Bien. Que yo ahora nunca me acuerdo de la dirección, creo que son en Eudem, septiembre... Acá, en la editorial de la facultad, en la Casa del Balcón, exactamente. Exacto, en la Casa del Balcón. Sí, exactamente, ahí va a poder conseguirla también. Y si no, en Fray Mocho, si están por el centro... Maravilloso. A las 7 de la tarde Federico Liste va a presentar esta novela Naufragio de una sombra prometedora, como para revivir inclusive algún toque de nostalgia de aquellos primeros libros que nos acercaron a esto tan lindo que es la lectura. En ADUM, en Guido 3256, detrás del complejo universitario, van a estar presentando la novela Mauro de Angelis y Sebastián Chilano, Mauro de Angelis, para que no haya problema de cartel, la novela ganadora del último concurso solicitado por lo que fue la Sabache aquí en la ciudad de Mar del Plata, premiada por el jurado que estaba integrado por Pablo De Santis, Ricardo Romero e Iván Moisef, editada por Edubín, bien digo, Naufragio de una sombra de Federico Liste, hoy a las 7 de la tarde. Gracias por venir de nuevo. Muchas gracias. Radio 10 Mar del Plata 102.1, la credibilidad del número 1. Comienzo espacio publicitario. Si tenemos todas las vacunas, podemos cuidarnos entre todos. Por eso ya está en marcha en toda la provincia nuestro plan anual de vacunación gratuito. Son 18 vacunas en total y es muy importante cumplir con las dosis y refuerzos del calendario. Pedilo en hospitales y centros de salud. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos.